Vamos a orar. Padre, ahora queremos exponernos de una manera aún más directa a tu palabra, dándote gracias que desde ya hace un buen tiempo toda la congregación te está adorando y gracias por el tiempo que tú nos has dado de adoración, incluyendo la adoración con el tiempo de las ofrendas, oración y gracias, Padre, porque tú eres bueno en gran manera. Abre nuestros ojos ahora. Abre nuestros ojos para que podamos entender las verdades que están expuestas aquí en tu palabra. Danos oídos espirituales, sensibles a la voz de tu Santo Espíritu. Danos voluntades dispuestas que se dispongan y que se sometan a la dirección de tu Santo Espíritu. Queremos, oh Dios, exaltar a nuestro Señor Jesús. Queremos vivir vidas para Él. Por eso pedimos estas cosas, Padre. Amén. El Señor Jesús, pues, está aquí, de nuevo recordando que Él está aquí en su última cena, en su última Pascua, celebrando la última Pascua, con sus discípulos. Lo que se cree que ellos estaban absolutamente solos, los 13, Jesús con los 12. Y esta era la última noche. En unas cuantas horas iba a ser arrestado el Señor. Los discípulos lo iban a abandonar. Y él iba a ser entonces interrogado, un juicio que es una burla a la justicia. Y finalmente condenado. Él iba a ser castigado sin haber cometido ninguna falta. Iba a ser torturado. Iba a ser burlado, su vergüenza expuesta y finalmente iba a ser crucificado ante decenas y decenas de miles de personas. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y Él está aquí en intimidad con sus discípulos. Había pasado 3 años enseñándoles, pero ahora Él quiere acentuar muchas otras verdades. Tiene solamente unas cuantas horas para hacerlo. A nosotros nos va a tomar varias semanas para examinar mucho de lo que el Señor le está enseñando a ellos. Ya vimos la semana pasada cómo Él se humilló, como Él sirvió a sus discípulos, como Él se dispuso a ser el más bajo de los siervos para darle un ejemplo a sus discípulos y por extensión dar ejemplo a nosotros. Como el Rey de Reyes, el glorioso Dios, el creador de los cielos y la tierra, aquel que es soberano absolutamente sobre todas las cosas, se puso un delantal, se arrodilló a los pies de los hombres y les lavó los pies sucios. Qué gran lección. Ahora hay algo muy importante en todo esto. Bueno, tenemos en el versículo 2, capítulo 13, estamos en Juan capítulo 13. Y si ustedes ven en el versículo 2, y cuando cenaban, entonces cuando cenaban fue que el Señor se dispuso a lavar los pies. La semana pasada, no sé, yo le hice una pregunta, si había una disposición, una cultura de lavarse los pies cuando entraban a las casas, porque venían con los pies sucios. La cultura era que los pies eran lavados en el momento que se entraba a la casa. Ahora, al observar más cerca todavía, más detalles en este pasaje,
veo aquí en el versículo 2, cuando cenaban. O sea, aparentemente ya estaban cenando cuando el Señor decide hacer esto. Recuerden que ellos no entraron a una casa de familia. Este era un espacio, aparentemente un segundo nivel de una casa, vacío, que no estaba ocupado por la familia, y el Señor pues le pidió a Juan y no recuerdo, a dos de sus discípulos que fueran a preparar la última Pascua. Y pues ellos dispusieron ese lugar y lo prepararon para ellos celebrar la Pascua. O sea, que no había una familia que le diera la bienvenida y que le lavara los pies. Pero aparentemente los instrumentos sí estaban disponibles ahí. Entonces el Señor toma la decisión, se levanta de la mesa y comienza a lavar los pies de los discípulos. Hay algo muy interesante aquí. Si nosotros vamos a los otros evangelios, específicamente Lucas capítulo 22, dice que ellos aquí, durante la Pascua, mientras comían, ellos comenzaron a discutir entre ellos cuál sería el más grande en el reino de Cristo. ¡Cuánta humildad! Ellos estaban discutiendo esto. No, que tú, no, yo voy a hacer. Tú, no, pero tú no, imposible. ¿Cómo va a ser tú? No, porque, y estaban discutiendo entre ellos, con el Señor ahí. ¿Quién sería el más grande, el de mayor eminencia en el reino de Cristo? No tenemos el detalle, no tenemos la información. Puede ser que haya sido para ese momento que el Señor dice, déjeme darle esta lección. Puede ser, no sabemos, no está escrito, pero pudiera ser. Sería demasiado vergonzoso, ¿verdad? Que después que el Señor le da la lección, que se levanta él, Señor y Maestro, a lavarle los pies a los discípulos, que después de esa lección ellos se pongan a discutir quién sería el mayor en su reino. Wow, si eso fue así, pues peor todavía. Pero vamos a suponer que no, que ellos estaban discutiendo eso y el Señor decide darles esta lección. Y ahí se levanta y comienza a lavarle los pies a ellos. El objetivo era mostrarles a ellos que su reino era de una categoría completamente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a ver y de lo que ellos como judíos toda la vida se les había enseñado que debían esperar. Un reino de un Mesías, un rey que venía a conquistar los enemigos. Un rey que iba a vencer a los romanos y a todos los demás enemigos. Y que finalmente iba a dar plena libertad a Israel y paz completa. Entonces, en este escenario es que tenemos ahora, de nuevo, estamos en este escenario y queremos examinar específicamente lo que sucedió con Pedro y las implicaciones de esto. Cuando el Señor comienza a lavar los pies, versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El Señor le dice, si no te lavare, versículo 8,
no tendrás parte conmigo. Esa palabra parte, realmente tendrás parte, significa compartir. Si tú no vas a compartir conmigo, no vas a compartir la eternidad, no vas a ser parte de mi equipo tampoco aquí en la tierra. No vas a compartir. El cristiano evangélico, el cristianismo, perdón, el cristianismo evangélico aquí en la República Dominicana se ha hecho tan común que se ha convertido en religiosidad para muchos. Lo que nosotros, muchos de nosotros que salimos de las religiones, ahora encontramos que en aquel tiempo, hace 37, 38 años, el que se convertía a Cristo, pues era una cosa tan gloriosa, tan grandiosa, era algo tan y tan y tan glorioso. Nosotros vivimos para el Señor, nosotros estábamos animados en el Señor y predicábamos y dábamos testimonio, no teníamos ninguna vergüenza de testificar el nombre de Jesús y servirle a Él, pues el más grande de los privilegios. Venir a la iglesia, óyeme, qué pena que no es todos los días. Pero hoy los evangélicos están en una religiosidad grande. Nosotros mismos, familiares y amigos, estamos siendo disuadidos hacia un cristianismo falso. Muchos no tendrán parte con Cristo porque se han autoengañado. Para compartir con Cristo hacia la eternidad, es necesario creer su evangelio y es necesario ser lavado por él. Para ser parte de su obra en este mundo, es necesario creer en su evangelio y es necesario ser lavado por él. No hay otra alternativa. Por lo tanto, vamos a evaluar nuestra vida cristiana para ver si realmente estamos en Cristo y si estamos siendo útiles a Él. Aquí está todo este escenario. Vamos a leer versículos 1 al 4 ahora. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Como bien señala el pasado pastor Barnes, Juan introduce el lavamiento de los pies, aclarando que Jesús tenía completo entendimiento de que él sería dentro de pocas horas llevado de regreso al Padre, a la gloria que él tenía con el Padre desde la eternidad y antes de él encarnarse. Él sabía eso. Jesús estaba consciente. Y él, Jesús, aún como hombre, era y es superior a todos los hombres y a ellos. Pero Juan desea acentuar que Jesús iría de regreso al Padre y para que nosotros pudiéramos tener la perspectiva correcta ahora, porque Jesús era mucho más que un mero hombre. Su naturaleza divina hacía que este gesto de lavarle los pies
hacía de ese gesto algo muchísimo más destacado. Él no era solamente un rabí, un maestro. Él era Dios mismo encarnado. Y se ciñó el delantal para lavarle los pies. Habría muchísima distinción si en su acto él fuera un maestro, un profeta, o alguno de los oficiales gubernamentales o religiosos, pero el Espíritu Santo apunta hacia su naturaleza divina para desarmarnos a nosotros de toda pretensión. No pretenda ninguno de nosotros ser mayor, más destacado, más intocable, más digno que los demás. Ninguno de nosotros lo es. Aún en el Antiguo Testamento vemos ejemplos de esto. Por ejemplo, Abigail. Abigail tenía el espíritu correcto, que de hecho fue una de las cosas, de las características que asombró al rey David. Cuando finalmente su esposo se muere, David envía unos mensajeros donde Abigail para ver si Abigail quería ser su esposa. Miren la respuesta de Abigail a los mensajeros de David. He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. O sea, Abigail, ¿quién era? Abigail era una persona destacada, importante en su región. Su esposo, ya muerto, era un hombre sumamente rico. Y ella, pues, también lo era. Ahora con su esposo muerto, todo le pertenecía. Y dice en los siguientes versículos que ella aceptó ir donde David y dice que antes de ir se buscó a 5 doncellas que le servían. O sea, no era una persona cualquiera. Se llevó a 5 muchachas que siempre le servían, se las llevó con ella. Y aún así, fíjense el corazón y el espíritu de ella. Dice, para lavar los pies de los siervos de mi Señor. O sea, ni siquiera soy digna de lavar los pies, ni siquiera de David. No, puede ser de los siervos de David. Ahora, claro que humanamente hablando, ella sí era digna, pero el espíritu de ella es lo importante. El corazón de ella es lo que queremos destacar. Es el corazón lo que hace la diferencia en todo esto. También era una característica de las viudas que necesitaban ayuda de parte de la iglesia. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, le dice a Timoteo que las viudas que van a ser ayudadas económicamente de parte de la iglesia deben tener estas características. Dice Pablo, sea puesta en la lista, o sea, si habría alguna lista, pues en esa lista sea puesta solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, esto es una característica importante. El corazón humilde es algo que Dios destaca. Porque Él dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y Él a su tiempo los exaltará. Es Él
Él, cuando Él quiera y si Él quiere, que nos destacará. Pero mi función, mi objetivo, mi corazón, mi actitud, mi espíritu es de humillación. Lavar los pies los unos de los otros. En todo este suceso, aparte de Jesús mismo, se destacan dos personajes, Judas y Pedro. Hablemos de Judas. El Señor le dijo a Pedro, si no permites que yo te lave, no tendrás, no compartirás conmigo. Bueno, lo que sabemos de la Escritura es que Judas no tendrá parte con Cristo. Fíjense lo que es versículo 2. Dice, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase. El pastor J.C. Ryle del siglo pasado escribió esto. No hay faro que advierta a los marineros mejor que lo que advierte Judas Iscariote a los cristianos. Él está diciendo, la vida de Judas Iscariote es mejor faro para advertirnos a nosotros que cualquier faro en el océano. La vida de Judas nos debe alertar. Dice, nos muestra hasta qué punto se puede llegar en una profesión de fe y no obstante resultar ser un completo hipócrita al final de todo, demostrando no haber experimentado una verdadera conversión. Uf, qué terrible, qué observación. ¿Quién era Judas? Sí, él profesó fe, pero su profesión de fe fue falsa. Él profesó fe en Cristo. Obviamente no fue verdadera fe. Fue discípulo de Cristo durante 3 años, pero realmente no fue un discípulo fiel porque no aprendió nada. Renunció a todo para seguir a Jesús, excepto a su avaricia. Pudo observar la perfección de la vida de Jesús, pero no dejó que ella le asombrara. Vio que Jesús estaba vacío de ambición y en vez de imitarle, lo que él hizo fue que realmente probablemente se molestó. ¿Ustedes se acuerdan cuando María le ungió con el perfume? Él se molestó porque se gastó todo ese dinero, se desperdició todo eso. Judas predicó el evangelio verdadero sin creerlo verdaderamente. Judas participó de los milagros, probablemente hizo alguno aún, pero con un corazón entenebrecido, endurecido, como el de los líderes judíos. Judas no tendrá parte con Cristo. Todo el tiempo Cristo lo trató como discípulo suyo. Su pecado no condiciona el corazón de Cristo. Qué glorioso es. Nuestro pecado no condiciona el corazón de nuestro Señor Jesús. Él era quien era, pero Cristo siempre es el que es. Y Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Judas fue tentado a nivel de la avaricia. Quiera el Señor mostrar a cada uno de nosotros
mostrarnos a todos cuáles son los verdaderos cristianos y cuáles realmente no lo son, y que se conviertan a Él de veras. Judas estuvo 3 años entre ellos y no lo era. Judas quería más de lo que ya él había robado al Señor. Recuerden como dice en Juan 12:6, pero dijo esto, Judas dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Qué descarado el Judas este, ¿eh? Muchos nos escandalizamos de Judas, pero nos comportamos de la misma forma. Estamos dispuestos a traicionar al Señor con el dinero y usamos muchas excusas. Algunos dicen, yo no creo en el diezmo. En el Nuevo Testamento no hay diezmo. Bueno, espero que estés diciendo eso para dar más del diezmo. Y si no vas a dar el diezmo, entonces debes dar como nosotros encontramos en Hechos capítulo 2 y 3. Que vendían todo, las pertenencias, todo lo que tenían, las casas, los terrenos, todo, y lo daban a los apóstoles. Entonces, si vas a negar el diezmo, pues entonces aplica lo demás. Como leyó el hermano Carlos sobre este señor Letourneau, creyente, él fue el que desarrolló la mayoría de las máquinas pesadas de construcción que nosotros vemos hoy día. Él fue que ideó la mayoría de ellas. Y estamos hablando a principios del siglo pasado. Y él desarrolló más de 200 patentes de máquinas de construcción. Ustedes saben lo que es la malla esa Caterpillar, la que, que en vez de ser ruedas son como es como una, eso mismo. Esa idea fue el que la desarrolló y fue el que la patentizó. Y lo que él hizo, no solamente él tenía fortuna de la construcción, sino que él hizo fortuna vendiendo las, las patentes. Y a principios y mediados del siglo pasado, la obra misionera se llevaba a cabo gracias a la obra que Dios hacía en el corazón del Eterno. Como bien leyó el hermano Carlos, él daba el 90% de sus ingresos a la obra misionera, al Señor y a la obra misionera. Definitivamente ese no era su Dios. Hay otros que dicen, es que yo no sé cómo la van a administrar en la iglesia. Óyeme, eso no es asunto tuyo. O mejor dicho, si es asunto tuyo, involúcrate más. Porque aquí todo es transparente. Una de las pesadillas que nosotros tenemos vamos a poner pesadillas entre comillas, ¿verdad? Que nosotros tenemos en las asambleas es que el segmento de presentar todo lo que es las finanzas de la iglesia. Y siempre le toca a mi amado hermano Orlando pasar por esa angustia. Y se explica, ahora todo está organizado y está aquí todos los miembros de la iglesia. Pueden venir y investigar y pedir razón y pedir evidencias. Todo está organizado. Damos gracias al Señor por la hermana Jenny, que trabaja arduamente con eso, la hermana Nelly, que trabaja arduamente con eso.
Damos gracias al Señor por la fidelidad de ellos. Pero ahí está. ¿Cómo usted cree que usted le gusta el aire acondicionado? Algunas no, porque están todas arropadas, pero el aire acondicionado es bueno, ¿verdad? Las luces son buenas, ¿verdad? Los instrumentos son buenos, ¿verdad? Todo esto es bueno, pero, ajá. Y entonces, la obra se hace con dinero. No dejes que ese sea tu Dios como lo fue el de Judas. Y estamos hablando de eso, bueno, porque nos toca hablar de eso. Nosotros muy pocas veces hablamos del tema, aunque deberíamos hablarlo mucho más, porque es parte de las enseñanzas del Señor. Y sí, todo lo que tenemos pertenece a Dios, el Señor solamente nos deja administrar parte de ello. Pero hay una parte, miren, el diezmo no es tuyo, no es tuyo. Tú no eres quien para decidir qué se va a hacer con el diezmo. El diezmo es del Señor para el sustento de su obra. Eso es lo que es. Hay otros que dicen, bueno, pastor, es que no me alcanza para dar el diezmo. Primero debes recordar de nuevo que no te pertenece. Por lo tanto, no es tuyo. Y el diezmo y las ofrendas son del Señor, le pertenecen a Él, y si te quedas con Él, estás robándole. Número dos, tú dices que no te alcanza. Pues mira, déjame decirte, tú eres parte de este exclusivo club al que pertenecemos la mayoría de los dominicanos. No nos alcanza. Eres parte de ese exclusivo club que no está incluido dentro de aquel 1.200.000 personas que salieron de la pobreza los últimos 5 años. Tú eres parte de ese exclusivo club al que pertenecemos la mayoría. Una vez alguien me dijo, yo descubrí que la Biblia dice que uno debe diezmar de lo que nos sobra. Y yo le hice una pregunta, ¿y te sobra? Yo no sé qué Biblia fue que la leyó, pero en la mía no está. Tengo 37 años y medio estudiando esta Biblia, no encuentro eso ahí. Hermanos, el punto es que si no te alcanza, mejor aún, pues tienes la oportunidad de ver al Señor en acción. Quizás tu tema no es el dinero. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu tema? Quizás ese no es tu tema, pero ¿cuál es? Sea cual sea, es el mismo principio de rebelión contra lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida, en nuestra vida. Miren, con Judas, esto es increíble. El Evangelio vivo, en persona, el Evangelio en persona, la historia del Evangelio estaba siendo desempaquetada justo frente a sus ojos, día tras día, año tras año. Él estaba escuchando, estaba viendo, estaba experimentando al Señor Jesús. Milagro tras milagro, acto de compasión tras acto de compasión, pero su corazón se mantenía o crecía en dureza. Probablemente es hora de hacer una seria evaluación a tu profesión de fe. Nuestro corazón puede alcanzar niveles de maldad inesperados. El mismo Judas después tuvo un gran remordimiento por lo que hizo, pero fue demasiado tarde. De nuevo, sabiendo Jesús que su hora había llegado, dice, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote.
No abras la puerta a las estrategias del diablo. No coquetees con las ambiciones del diablo. ¿Cómo cayó Judas? El primer paso, abrió la puerta. Segundo paso, aquí está, permitió que el diablo plantara en su corazón pensamientos. Segundo, tercer paso, digo, Filipenses capítulo 13, versículo 27. Y después del bocado, ¿qué sucedió? Satanás entró en él. Cuarto paso, la destrucción. Mateo 27 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, Judas salió y fue y se ahorcó. El diablo no te usa a ti para hacerte feliz y darte grandes beneficios para el resto de tu vida, sino para destruirte. Porque tú fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios y porque tienes un alma eterna. Él ya sabe su destino, él pasará la eternidad en aquel lago que arde con fuego y azufre, y él quiere llevarse tantas almas con él como sea posible. Por lo tanto, evalúa seriamente tu profesión de fe, porque no estamos hablando de religión, estamos hablando de vida eterna o muerte eterna. Y ahora tenemos a Pedro. Pedro sí tendrá parte con Cristo. Algunos entienden que Pedro fue el primero que el Señor le lavó los pies. Naturalmente, otros entienden que no. Al leer en una y otra versión, en uno y otro idioma, a mí me parece que no. Para mí tiene más sentido el, ¿cómo se llama? El flujo de la idea. El Señor comenzó a lavar los pies de los discípulos y llegó. Uno de ellos fue Pedro, llegó donde Pedro. Y cuando llega donde Pedro, Pedro se asombra. O sea, ya estaba asombrado. Porque, ¿qué es lo que está pasando? O sea, todo el mundo estaba con... Es interesante cuando leemos, si es verdad que Pedro fue, digamos, el segundo, el tercero o el cuarto, el silencio que había, que parece, ¿verdad? Por la ausencia de cosas aquí, el silencio que había en ese cuarto. Espantados, asombrados, que su Señor estaba haciendo el trabajo del más pequeño de los esclavos, de los siervos de un hogar. De hecho, algunos comentaristas dicen que ningún siervo judío hacía ese trabajo, que las casas tenían siervos gentiles para hacer ese trabajo, porque los judíos no lo hacían. Yo no sé si es verdad, algunos comentaristas lo han mencionado. Pero estaban atónitos. Todos estaban atónitos, en shock prácticamente. Y solo Pedro reacciona. El Señor muestra aquí con esta acción de lavar los pies que no hay obra que sus discípulos no deben estar dispuestos a hacer el uno por el otro. ¿Se oyó bien? No hay obra, no hay servicio que
nosotros no estemos dispuestos a hacer el uno por el otro. Lo que pasa es que algunos de nosotros estamos muy crecidos. Necesitamos ser abatidos. Y ojalá el Espíritu de Dios nos abata de veras. La gran diferencia en estos dos personajes fue el corazón. Judas tenía un corazón en tinieblas. Pedro tenía un corazón regenerado. Vemos algo parecido en Hechos capítulo 8, si quieren buscarlo. Hechos capítulo 8, versículo 9, con Simón el mago. Hechos capítulo 8, el versículo 9, dice así: había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito porque eran de verdad y lo de él no. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Wow. Dice la Escritura que él creyó y que fue bautizado. ¿Quién le bautizó? Los creyentes. ¿A quién engañó? A los creyentes. Pero finalmente su corazón se puso de manifiesto. Ese es el problema. Arrepiéntete de veras. Debemos seriamente evaluar nuestra profesión de fe. Piensen en el asombro enfático de Pedro. No lo vemos en las traducciones, pero según los expertos en los idiomas originales, el versículo 8, en el versículo 6, cuando Pedro le contesta al Señor que dice: tú me lavas los pies, hay dos énfasis ahí. La idea es: tú me lavas los pies a mí. Esto está como al revés. Esa es la idea de Pedro. Tú a mí. No, es que debe ser al revés este asunto. Ese es el énfasis. Ustedes ven el corazón de este hombre, un corazón regenerado de veras. Hay muchas cosas relacionadas con Dios y su plan
que nosotros no sabemos ni comprendemos por ahora. Y por eso el Señor le dijo, es que lo que está sucediendo ahora mismo tú no lo comprendes, pero más adelante lo vas a entender. Y nosotros podemos entenderlo ahora. Pero si hubiésemos estado en sus sandalias en aquel tiempo, pues probablemente estaríamos nosotros atónitos también de lo que el Señor estaba haciendo. Pero gloria al Señor, hay plena oportunidad para confiar, para depender y para adorar a nuestro Dios. Hay muchas cosas hoy día que suceden en nuestra vida que nosotros no comprendemos. ¿Es así o no es así? Yo no sé qué el Señor está haciendo aquí, no sé qué el Señor está haciendo allá. Nosotros a veces nos preguntamos, ¿qué estará haciendo el Señor en nuestra vida? Ya sea en asuntos de nuestros negocios, de nuestras relaciones familiares, hijos, padres, esposos. No sabemos exactamente qué está sucediendo. Situaciones que surgen en la iglesia. ¿Qué está haciendo? Una cosa podemos estar seguros, Señor está obrando. El Señor está trabajando, el Señor está haciendo algo. El segundo énfasis de Pedro lo vemos cuando él dice, versículo 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Esa palabra jamás tiene el sentido ni en toda la eternidad. O sea, Pedro dijo, a mí tú no me vas a lavar los pies ni en toda la eternidad. O sea, él el corazón correcto. ¿Verdad que muchas veces nosotros estamos en una situación donde otros nos están sirviendo y déjame ayudarte, ven, déjame ayudarte, que queremos participar en el servicio, pero aquí es el Señor. Señor, no, espérate, Señor, tú no. Yo te tengo que servir a ti, no tú a mí. Pero el Señor le está dejando un ejemplo. Entonces, si yo soy quien soy y les estoy sirviendo así, pues háganlo ustedes los unos con los otros. Ahí es donde el Señor le dice, si no te lavare, no tienes parte conmigo. Si no me dejas lavarte, Pedro, tú no vas a compartir conmigo. Ahí Pedro se echa para atrás y dice, espérate, Señor, si es así, mira, aquí estoy yo, lávame por completo. Qué corazón, qué glorioso ese corazón. Me encanta leer esto. Realmente es la diferencia. No compartirás conmigo. Hermanos, el objetivo de la salvación no es esa. El objetivo de la salvación es compartir la eternidad con Cristo. Y cuando el Señor le dice eso a Pedro, uy, espérate. No, así no. Sí, Señor, yo quiero compartir la eternidad contigo. O quiero que tú compartas tu eternidad conmigo. Quizás el Señor también le estaba diciendo por inferencia, no podrás ser parte de mi equipo aquí mientras tú estás aquí. Yo me humillo ante ustedes para que entiendan qué tipo de reino es el mío. La total disposición y exposición de Pedro en el versículo 9, ¿verdad? Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, la sinceridad y la vulnerabilidad de Pedro. Porque se hizo vulnerable delante del Señor. Sí, Señor, miren, todo yo, lávame por completo. Pero la protección del Señor es extraordinaria en el versículo 10. Y vosotros limpios estáis, dice en el versículo 10. Qué declaración más asombrosa de parte del Señor Jesús. Porque le estaba diciendo a esos discípulos, todos ustedes están limpios. Ustedes no necesitan más que lavarse los pies, porque los pies es lo que se ensucian en el caminar de la vida. Entonces son los pies al ensuciarse que necesitan ser lavados. Pero ya ustedes están lavados. ¿A quién le está diciendo eso?
a esos que en unas cuantas horitas lo iban a traicionar y le iban a dar la espalda. Pero el Señor les da la garantía. Por eso dijimos ahorita, mi pecado no condiciona el corazón de Cristo. Él nos amó desde la eternidad y por eso fue a la cruz. Para recibir Él el castigo de tu pecado, de mi pecado. Para que no tengas excusa, que no, es que yo tengo demasiado pecado, es que yo no puedo convertirme a Cristo. Claro que sí, puedes y debes para que compartas la eternidad con Cristo. Y de otra manera, no tendrás parte con Él. Dice un comentario, el ser discípulo de Cristo en el fondo es simplemente significa caminar con Jesús en el mundo real y que Él nos enseñe momento tras momento cómo vivir la vida a su manera. Y eso fue lo que finalmente hicieron estos discípulos y como ellos se reprodujeron. Y Pedro sí tuvo parte, sí fue parte del equipo de Cristo para traer eternidad a las almas incontables. Y sí hoy está compartiendo con Cristo allá en la gloria. Busca pues tener parte con Cristo. Dios perdonará tu pecado. Para eso murió Cristo Jesús. No rechaces al Señor, no rechaces su cruz. Eso fue lo que hizo Judas. Es aquí en el aposento alto, una vez más, que ellos comienzan a discutir quién será el más grande. Pues no, abátete tú delante del Señor. Aplástate tú delante del Señor. Confiesa tu pecado, arrepiéntete de él y él te limpiará y él te dará vida eterna y compartirás con él la eternidad, que es lo que él quiere para ti. Te invito a tener parte con Cristo. Déjate limpiar por el Señor. Algunos no reconocen que están sucios, no reconocen su pecado. Por eso no están inclinados a que Cristo les lave. Y no hablamos solamente de personas que no se han convertido a Cristo, estamos hablando también de personas que han hecho profesión de fe y que hoy creen que son creyentes. Pero hay poca evidencia o casi ninguna de que eso sea realidad en tu vida. Otros reconocen que están sucios, que están en pecado, pero no quieren que Cristo les lave. Otros sí admiten que han pecado contra Cristo Jesús y lo confiesan y permiten que Él les lave. Queremos que ese seas tú, que te dejes lavar por Cristo y tendrás parte con Él en esta vida y en la eternidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Y gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por traer convicción a nuestro corazón. Gracias por los dos ejemplos que tenemos de Judas y de Pedro. Señor, ayúdanos a evaluarnos correctamente, sinceramente, abiertamente delante de ti. Tú eres la verdad, Señor. Tu Santo Espíritu es quien nos hace entender la verdad. Ayúdanos a ver si realmente somos creyentes o no. Esta mañana puede ser que haya alguien en este salón que todavía no se ha convertido a Cristo y por lo tanto no tendrás parte con Cristo en la eternidad. Quizás quieras entregarte al Señor hoy. Te invitamos a que lo hagas.
Si deseas esta mañana entregarte a Cristo, queremos orar contigo. Hay alguien. Si tú levantas tu mano, yo voy a ver tu mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. El que quiere entregarse a Cristo. Amén. Le vamos a pedir a alguien pues que ore con usted. ¿Está bien? Alguien más. Alguien más. ¿Hay alguna otra persona que quisiera entregarse a Cristo Jesús? Quisiera, y Señor, mira, aquí estoy delante de ti. Tú me conoces. Veo allá un niño allá atrás. Dios te bendiga. Amén. ¿Alguien más? Este es el momento para tú tomar la decisión definitiva. No te autoengañes. Entrégate realmente. Probablemente tú tienes ya varios años con nosotros y si tú levantas la mano, tú vas a sentir vergüenza. Sí, yo lo entiendo. Pero es más importante tu alma que la vergüenza que tú puedas experimentar en unos minutos. Y nosotros no te vamos a avergonzar además. Nosotros nos vamos a regocijar que tú tomaste esa decisión. Qué glorioso es que pudiste reconocer que realmente no eres creyente y que necesitas convertirte de veras a Cristo. Eso no va a ser vergüenza, va a ser glorioso. Nos vamos a gozar contigo. Pero si no has tomado la decisión, tómala ahora. Hay alguien más. Si tú levantas tu mano, nosotros vamos a orar contigo. Hay alguien. Padre, dos personas manifestaron levantando su mano el deseo de entregarse a ti, de recibir de ti tu perdón. Pues Padre, expusimos tu palabra y qué gozo nos da poder ver que tu palabra es gloriosa, es poderosa, que tu Santo Espíritu está obrando. Pedimos por estas dos almas, Señor, que haya clara comprensión de la decisión que están tomando de entregarse por completo a Cristo. Ayúdales a entender el Evangelio de veras. Y gracias por obrar, por estar interesado en sus almas. Pero quizás hay entre nosotros algunas personas que se han estado autojustificando. No estás viendo tu pecado. No permites que Cristo te limpie. No vas a permitir que el Señor haga esa obra en tu vida. Padre, no dejes de obrar entre nosotros y en nosotros. Cámbiame a mí, Señor. Transfórmame a mí. Penetra mi alma, mi mente, mi corazón. Forza mi voluntad. Yo me rindo a ti para que Cristo sea magnificado por vida o por muerte. Yo sé que esta es la oración también de muchísimos hermanos y hermanas esta mañana. Sea Cristo magnificado en nosotros. Amén.